Bueno, nuevamente bienvenidos, y especialmente si usted nos visita a través de las redes sociales, ya sea por YouTube o por Facebook, bienvenido. Y qué bueno que está aquí con nosotros. Y continuamos con la serie que ya comenzamos ya hace 8 semanas, titulada Esperanza Revelada, un estudio del libro Apocalipsis, en el cual nos hemos propuesto, ¿verdad?, a poder estudiar la revelación de Jesucristo al apóstol Juan de lo que sucederá en los últimos días. Al entrar, si no recibió un boletín, le animo a que levante su mano y uno de los sugieres o miembros del equipo de hospitalidad le puede entregar uno para que pueda seguir un boletín como estos. Si no lo recibió a la entrada, ahí puede seguir el bosquejo del sermón y puede saber también un poquito más de la información de la iglesia y cómo poder ponerse al corriente si se ha perdido alguno de los mensajes de esta serie, que les animamos a que regresen hacia atrás o los puedan revisar y escuchar a su mejor disposición y conveniencia. Recordarán que el propósito del libro de Apocalipsis, el apóstol Juan se propone a dar a los creyentes la historia avanzada de cómo Jesús, el Cristo, a través del juicio, se convierte en rey y heredará las naciones, con la esperanza de un llamamiento a la familia de Dios, de ser fieles y continuar en piedad. Vimos que el reino de Dios viene por medio del juicio y establecimos también que vivimos en esta tensión en la cual el reino de Dios está aquí porque ha sido inaugurado por el Señor Jesucristo en su primera venida, pero también vivimos en la tensión de que el reino de Dios no está completamente aquí. Y eso explica por qué el problema del mal, por qué suceden tantas barbaridades y tantas adversidades en este mundo, porque Satanás, el príncipe de este mundo, no rey, pero el príncipe que se robó las escrituras de las naciones, está en efecto llevando a cabo sus malévolos planes para su propósito de usurpar a Dios y al Rey de Dios, quien es Jesús. Y el reino de Dios, por lo tanto, viene a través del juicio. Y en otras palabras, por eso cuando iniciamos hace 2 semanas los juicios del justo redentor, vimos cómo Juan ve esta visión de este rollo con 7 sellos. En el contexto exegético y de historia, eso tenía un símbolo de unas escrituras en aquel entonces, un título. Y vimos, ¿verdad?, en otras palabras, que los sellos y los trompetas que vamos a terminar hoy y en las próximas semanas veremos otra serie de 7 juicios. Las copas son los juicios desatados de parte de Dios antes de que el reino de Dios venga por completo y sea establecido. Mire, hay héroes. Existen héroes en los cuales todos los pronósticos están en contra de ellos, en contra de que sean ellos victoriosos y sean declarados vencedores. Piense por un momento en un héroe conocido. Quizás para aquellos más jóvenes, ¿verdad?, que hemos visto un poco de cultura en Netflix o leído novelas populares o películas de televisión de la previa generación o viceversa. Pero mire, hay algo en común que todos los héroes tienen en común. Hay una fórmula común entre todos los héroes, a pesar de si sacan la nueva Spider-Man o no. Pues cuántos Spider-Mans hay, no sé, hay un montón ya. Pero el punto es, la fórmula común para todos los héroes es la misma. Todos ellos, la mayoría de las veces, son individuos promedio. No hay nada especial de estos individuos. Son individuos quienes perseveran en medio de la adversidad y conquistan o vencen esos problemas que ellos encuentran, sin tomar en cuenta que muchos de estos héroes sacrifican personalmente a sí mismos o sacrifican algo para poder cumplir lo que parece casi imposible. Por ejemplo, piense en una de las grandes
películas o obras cinematográficas de esta última generación, como Nacho Libre. ¿Se acordarán? Nacho, ¿verdad? Se enfrenta a este luchador contra Ramsés. Este individuo, este héroe, nada especial de él, contra un profesional, Ramsés. O para aquellos de nosotros, ¿verdad?, que nos gusta ser más clásicos. ¿Qué tal El Santo contra las momias de Guanajuato? ¿Ha visto esa película? Sí, véala si no la ha visto, muy buena. Y se dará un retrato de lo que estoy hablando en cuestión de un héroe. Tales héroes, especialmente si son reales, de la historia real, nos motivan a usted y a mí y a todos aquellos que interactúan con su historia de heroísmo, el poder vencer nuestras adversidades, de vencer también nuestras deficiencias y poder entonces cumplir con grandes objetivos o grandes metas. Los enemigos atacan, obstáculos son lanzados a ellos y constantemente ellos, si caen, se levantan y vuelven y hasta que por fin triunfan sobre el mal. Esos héroes, estas grandes historias de héroes, tienen una fuente secreta de fuerza que va más allá de sí mismos. Por ejemplo, para Nacho Libre, ¿verdad?, fue la motivación de los huérfanos y de la bella Encarnación. O para el Santo, ¿verdad?, esa máscara dorada que le da esa habilidad de poder vencer, ¿verdad?, a cualquier villano que se le enfrente, incluso hasta extraterrestres. Aquella fuerza les ayuda a ellos o les da la capacidad de poder vencer y eliminar cualquier enemigo más potente. Ya sea Ramsés para Nacho, como les mencionaba, o ya sea las momias de Guanajuato para el Santo en esta película. Pero estas personas, cuando estos héroes son personas reales y estos eventos son verdaderos, estas historias nos inspiran a mucho más. Considere los hombres y las mujeres valientes de lo que se llama la gran generación. Aquellos quienes sacrificaron su propio confort o comodidad y sus propias vidas incluso para poder vencer las fuerzas del mal del régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Recordamos a individuos como el mexicano Gilberto Bosques, o quizás como el salvadoreño Arturo Castellanos, o quizás el venezolano Eleazar López. Si no ha escuchado sus biografías, les animo a que investiguen y se den cuenta lo que estos hombres hicieron y contribuyeron para nuestra gente latina durante la Segunda Guerra Mundial. Hubieron muchos más, quienes específicamente ayudaron a judíos a escapar las garras de los nazis. De hecho, la historia específica, la historia de la iglesia, está llena de historias de gente común como yo, santos por causa de Cristo Jesús, quienes fueron llenos del Espíritu de Dios para poder ser valientes y poder perseverar en medio de la adversidad, incluso pagando el último precio, su propia vida, por causa de sus convicciones valientes. Aún en medio de ello, la llama o el testimonio de estos individuos quizás pudiéramos decir que fue extinguida durante la era oscura de esa generación, pero la luz de su fortaleza, la luz de su valentía continúa aún brillando en la historia de la iglesia. El pastor Swindoll dice lo siguiente: el libro de Apocalipsis también nos presenta a nosotros una historia de héroes. Una historia de individuos promedio quienes tienen que enfrentarse y permanecen parados de pie ante las fuerzas intimidantes del mal. Juan mismo se paró de pie en frente a la persecución del emperador romano Domiciano, y vimos eso en el capítulo 1, versículo 9, aludiendo a este suceso. Vimos también miembros de la iglesia primitiva, esparcidos en estas 7 iglesias en Asia, como ellos valientemente se levantaron en contra de adversidades, tentaciones y
pruebas. Ahora en el capítulo 11 que veremos esta mañana, vamos a encontrarnos con dos profetas, dos individuos de los últimos tiempos, simplemente llamados dos testigos, quienes ellos se levantarán y darán frente a una de las generaciones más malvadas de la historia humana. Estos dos testigos en Apocalipsis capítulo 11 también son héroes, quien a pesar de todos los pronósticos, a pesar de todas las adversidades, vencieron en el fin y fueron declarados como campeones o vencedores de aquel que está en los cielos. Mi pregunta para usted esta mañana: ¿qué tan valiente es usted? ¿Qué tan valiente es usted en su fe? Si usted es un cristiano esta mañana, pregúntese, ¿qué tan valiente es usted en su fe? Mire, la idea principal del sermón es la siguiente: el atestiguar atrevidamente requiere de situaciones trágicas para dar lugar a sucesos triunfantes. Déjenme lo repito nuevamente. El atestiguar atrevidamente requiere de situaciones trágicas para dar lugar a sucesos triunfantes. Estos dos testigos nos van a dar un ejemplo e ilustración de esto esta mañana. Hoy estaremos observando, interpretando y aplicando el texto bíblico de Apocalipsis, capítulo 11. Y veremos, verdad, en esta cuarta propuesta, división del libro de Apocalipsis, los rivales del Señor soberano. Y lo hemos dividido en dos partes, este sermón, para poder abarcar todo lo que necesitamos abarcar del contenido bíblico. Y Juan nos describe entonces dos testigos elegidos, los que estarán profetizando específicamente en Jerusalén, cuyo ministerio aparentemente será paralizado e incluso terminado por su martirio y resurrección. En el capítulo 11. Después la séptima trompeta será tocada, será anunciada, anunciando la llegada del reino de Cristo. Juan va a dar testimonio a una serie de visiones, las cuales de a continuación en los próximos sermones, ¿verdad?, describirán a un mundo en el cual está dominado por el imperio de Satanás, y la cual a través de este reino malvado, Satanás ferozmente se opondrá una última vez a Cristo y a su gente, a su pueblo y a Dios mismo. Así que esta mañana estaremos descubriendo los rivales del Señor soberano y cómo usted y yo debemos de responder correctamente a ello. Encontraremos, miren, en el texto bíblico tres cosas esta mañana. Primero, el testimonio o el atestiguar de dos testigos atrevidos, del versículos 1 al 14. Y luego, segundo, veremos el sonar de la séptima trompeta, en el versículos 15 al 18. Y finalmente, tu suceso futuro definirá tu situación actual. Por lo tanto, atestigua valientemente en los últimos dos versículos. Así que abra sus Biblias conmigo esta mañana, ya sea en un dispositivo electrónico o ya sea una copia impresa de las Escrituras, al capítulo 11 del libro de Apocalipsis, y comenzaremos a leer del versículo 1 esta mañana. Apocalipsis 11, versículo 1 en delante. Dice así la palabra de Dios, siguiendo de la Nueva Traducción Viviente. Luego me fue dada una vara para medir y me fue dicho: ve y mide el templo de Dios y el altar y cuenta el número de adoradores. Pero no midas el atrio exterior, porque ha sido entregado a las naciones, las cuales pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. Palabra de Dios. Comenzamos esta escena
en un interludio. Si se recordarán, la semana pasada Juan comienza sección del capítulo 10 con este ángel poderoso, con este rollo pequeño, e introduce un interludio, una pausa en el cual Juan es reenfocado. Y si recordarán el versículo anterior del capítulo 10, vemos, ¿verdad?, cómo se le vuelve a recordar a Juan que vuelva a profetizar sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Vemos aquí, ¿verdad? Juan establece entonces el retrato de lo que está sucediendo en la escena, lo que está describiendo. Y vemos entonces, ¿verdad?, cómo Juan ahora prosigue y dice: luego me fue dada una vara, un metro, por así decirlo, algo que nosotros entenderíamos mejor. Y vemos, ¿verdad?, no quizás como un metro moderno que pensamos nosotros, pero vemos que esta voz le instruye a Juan a que mida el templo de Dios, mida el altar, mida los adoradores, que podemos observar ahí en el versículo 1. Quizás esto suena un poco extraño para usted y para mí en medio de todos los juicios severos que hemos ya visto en las últimas semanas pasadas. Pero recuerde, Juan estuvo ahí. Juan estaba presente durante estas visiones de lo que estaba sucediendo, y usted puede ver, ¿verdad?, sus labios secos quizás del temor, quizás de lo espeluznado que estaba, lo aterrorizado que estaba, ¿verdad? Y vemos también que acababa de comer este rollo pequeño que era agridulce. Al comerlo era dulce para su boca, pero una vez que llegó a su vientre era amargo. Y vimos entonces consecuentemente que esta tarea peculiar de volver a profetizar a las naciones, a reyes, era la orden del día que Dios le había dado al apóstol Juan. Y en este punto tenemos que hacer una pausa para entrar al capítulo 11 y considerar la peculiaridad de esta misión, de ir a predicar o profetizar. Otro sinónimo de profetizar es predicar. Cuando usted y yo anunciamos la palabra de Dios, no es de que estemos profetizando algo nuevo, sino estamos proclamando la palabra profética de Dios. Y Juan, ¿verdad?, se le instruye, ¿verdad?, a que haga esta tarea de predicar el mensaje del evangelio de Jesucristo, como él se le había encomendado en el evangelio de hacerlo. Y Juan entonces, teniendo esta visión alrededor del año 90 después de Cristo, después de haber vivido en una cueva por meses, él sabía que cualquier judío en el cual que conocía el templo en Jerusalén, sabía que el templo había sido destruido por los romanos en el año 70 después de Cristo. Cuando él escucha esas palabras, él se debe estar rascando la cabeza y diciendo: ¿cuál templo? Si el templo en Jerusalén, el altar, los adoradores han sido destruidos por el emperador Tito. De hecho, la historia nos dice de cómo no quedó lo único que queda del templo, ¿verdad?, es un muro, que es la fundación de ese templo. Nada quedó de ese templo más de 25 años previamente a que Juan había recibido probablemente esta visión. Y de hecho, la voz que escuchó Juan le asegura este mandato de que primero mida el templo de Dios. Y nuevamente su primer pensamiento que se le vino a la mente probablemente a Juan es: ¿cuál templo? ¿De cuál templo estás hablando? Cualquiera que fuera, en muchas perspectivas, ¿cuál templo está hablando aquí? Juan, ¿verdad?, sabía también las profecías del Antiguo Testamento, del Señor Jesucristo y del apóstol Pablo también, que todos apuntaban a un futuro templo, el cual estaría presente durante el tiempo de la gran tribulación, que Daniel habla en el capítulo 9 atrás. Y habla de la destrucción de la ciudad y del santuario, específicamente en el versículo 26 del capítulo 9, si quiere investigar más a fondo. Y vemos entonces que hay una interrupción futura aparentemente al restablecer la adoración en el templo. Y vemos esto, Jesús cita las palabras proféticas de Daniel cuando habla en el sermón de los olivos, ¿verdad? Este sermón clásico en la desolación abominante o desolante de Daniel.
en el cual se colocaría algo, una imagen, en el lugar santísimo, en Judea. Pablo nos da un poquito más de la descripción: el hombre inicuo, lo que nosotros llamaríamos como anticristo, el anticristo, el hijo de perdición o destrucción, quien se opondría a Dios mismo y se exaltaría a sí mismo en el lugar de Dios. No vamos a pasar tiempo para comprobar que probablemente se está aludiendo a un templo construido durante este tiempo en Jerusalén. Le invito una taza de café para hablar más sobre esto si desea. Pero el punto es que Juan aquí se le da una vara para medir este templo que él vio. Y lo que vemos, ¿verdad? Aunque no nos guste conformarnos con observar lo que está el texto no nos da más información en esta perícope, en este pasaje del texto bíblico. Y Juan, ¿verdad? Se le da entonces esta vara que era usada en la construcción. Pero es interesante, ¿verdad?, observar lo que se le pide que mide. Pero note el versículo 2 también para indicar qué es lo que no mida explícitamente. Mire el versículo 2 conmigo. Pero no midas el atrio exterior, porque ha sido entregado a las naciones o los gentiles, los cuales pisotearían la ciudad santa durante 42 meses. Nos dice dos cosas entonces aquí. Y solo por un dato histórico, ¿verdad? El atrio exterior, el patio exterior, al menos en el templo grecorromano, ¿verdad? Antes de haber sido destruido por el emperador Tito, ¿verdad? El patio exterior era lo que se llamaba la corte o el patio de los gentiles. Un gentil es toda aquella persona que no haya nacido del linaje de Abraham, específicamente de Isaac y específicamente de Jacob o Israel. Cualquier persona que no es israelita es un gentil. Eso incluye a todos nosotros, hermanos latinoamericanos, incluye a los norteamericanos, incluye a toda persona que no sea de una etnia judía o israelita, mejor dicho. Y lo que esto se significaba, ¿verdad?, es que cualquier persona que no era judía, este era el punto máximo que se podía acercar un gentil. La corte o el patio de los gentiles. No podía entrar adentro del templo. Tenía que estar afuera y miraba por ventanitas hacia adentro lo que sucedía, ¿verdad?, dentro del patio exterior. Y si entraba, lo que podía esperar era una sentencia de muerte. Y eso nos dice dos cosas. Primero, que los adoradores en el templo que van a estar afuera son mayores que los que están puestos afuera. Aquellos que están en el templo va a ser menor que aquellos que no están dentro de este patio. Es decir, en el patio exterior había la más grande cantidad de personas. Recuerden, una de las cosas que estamos aprendiendo, si usted asiste a la clase de métodos de estudio bíblico a las 9 de la mañana, aprendemos a observar lo que está en el texto, aprendemos a observar lo que no está en el texto, y aprendemos también a observar lo que está en el texto o lo que vemos en el texto, pero no está en el texto, lo que implícitamente está allí. Y Juan, ¿verdad?, se le da esta vara para medir específicamente y que cuente el número de los adoradores, pero le dice: no midas el atrio exterior, es decir, no midas a las personas que están en el patio exterior, que implícitamente, que no está en el texto, pero una buena hermenéutica nos diría que serían los gentiles. En otras palabras, la voz del ángel dice: no midas a los gentiles que están en el patio exterior, mide solamente a aquellos que están dentro. Porque aquellos probablemente eran muy numerosos de contar. Y vemos, si regresamos hacia atrás, vemos que Juan nos dice, ¿verdad?, de gente de toda nación, de toda lengua, sin números, sin millares, como el mar, van a estar delante del trono de Dios. Y eso nos sirve como un recordatorio importante, que Dios puede y obra su plan a través de un remanente,
a través de unos poquitos, a través de los débiles, por así decirlo. Segundo, esto también nos recuerda que Dios ha puesto en avance un límite en el tiempo en el cual las naciones serán permitidas, lo que dice ahí el versículo 2, pisotear la ciudad santa. Interesantemente, Juan nos dice específicamente el tiempo, durante 42 meses. Si usted hace su operación de matemáticas, 42 meses dividido entre 12, que es un año, son 3 años y medio, 3.5. Probablemente, ¿verdad? Haciendo una buena hermenéutica aquí, se refiere a la segunda parte de la gran tribulación, en la cual el anticristo futuro y su falso profeta reinarán. Vamos a ver esto en la próxima semana un poco más a fondo, que este régimen dual diabólico va a llegar al poder hasta que Dios haya cumplido sus últimas palabras proféticas durante este punto. Los 2 testigos que tenemos aquí. Este es por eso que Juan nos da esta introducción a lo que va hasta a punto de compartir. Versículo 3, mire conmigo. Mientras tanto, yo daré poder a mis 2 testigos. Todavía no nos introduce quiénes son esos 2 testigos, pero Juan nos dice, esto va a suceder durante 42 meses. Y mientras esto sucede, dice, yo, la voz del que está del cielo, yo daré poder a mis 2 testigos. Y ellos se vestirán de tela áspera y profetizarán durante esos 1260 días. Otra vez, Juan nos da un número específico. Si usted hace un buen promedio de matemáticas y toma el promedio de días, que son 30 días, un mes, si hace las matemáticas, divide 1260, dividido entre 30 días, le da lo mismo, 3.5 años. Si no me cree, cheque mis matemáticas. Para que vean, si pasé el 4º grado, No son muy buenas matemáticas, pero al menos lo básico sí. No, pero Juan continúa entonces diciéndonos, ¿verdad?, que estos 2 testigos van a profetizar por 1260 días. Y el versículo 4 nos da ahora sí una introducción de este contexto de que Juan ha establecido lo que va a suceder en Jerusalén. Y noten que es la mano de Dios quien da al lugar que todo suceda. Para este punto debemos regresar y meditar que todo lo que sucede en la tierra, porque hay una interacción entre la tierra y el cielo, la tierra y el cielo y la tierra, y siempre nos da una esencia de que aquel que está sentado en el trono es quien está marcando el paso, es quien el que está dictando que esto suceda, que esto no, o que esto sea restringido o que esto sea permitido. Y esto es importante porque nos revela este aspecto de la soberanía de Dios, que Dios está en control, aunque aparentemente a veces las cosas nos digan lo contrario. Para haber establecido esto, ¿verdad?, y ver que los enemigos de Dios van a desolar, van a pisotear la ciudad santa, Jerusalén, ¿verdad?, nos da un poco de lente de enfoque hacia lo que estos 2 testigos van a estar realizando, en el cual Dios les va a dar una autoridad especial para profetizar, ¿verdad?, por estos 3.5 años, esos 3 años y medio. Mire, los comentaristas podemos enfocarnos ahí y decir, pastor, ¿quiénes son esos 2 testigos? Y como le advertí al principio de la serie, muchas veces en este libro tenemos que simplemente conformarnos con lo que Juan nos dice. Si Juan, quien estuvo ahí, no nos dice más, ¿quiénes somos usted y yo para agregar o quiénes son estos individuos? El enfoque no está, ¿verdad?, quiénes son esos testigos, sino qué es lo que estos 2 testigos están realizando por parte de la comisión de Dios. Y esos 2 testigos, ¿verdad?, por lo tanto profetizarán la primera parte de esos 3 años y medio o esos 42 meses, como explícitamente nos dice el texto, ¿verdad? Y vemos aquí, ¿verdad?, que su ministerio por esos 42 meses parece no muy prometedor, parece no muy exitoso. Si seguimos en el texto, ver esta descripción de lo que va a suceder, ¿verdad? Vemos ahí versículo 4. Estos 2 profetas, estos 2 testigos, Juan nos dice quiénes son profetas.
Estos dos profetas son los dos olivos y los dos candeleros que están delante del Señor de toda la tierra. Si alguien trata de hacerles daño, sale fuego de sus bocas y consume a sus enemigos. Así debe morir cualquiera que intente hacerles daño. Ellos tienen el poder de cerrar los cielos para que no llueva durante el tiempo que ellos profeticen. También tienen el poder de convertir los ríos y los mares en sangre y de azotar la tierra cuantas veces quieran con toda clase de plagas. Vemos aquí, ¿verdad?, que estos testigos tienen un rol prominente en cuanto a los juicios de Dios. Algunos sugieren que son Elías y Moisés, parte de ello por causa de lo que ellos van a realizar o van a hacer como parte de la comisión de Dios. No sabemos, el texto guarda silencio, ¿verdad? Pero nuevamente el punto de que Juan está tratando de hacer específicamente, que estos individuos van a ser dados autoridad para profetizar por 3 años y medio. Durante este tiempo, el cual van a ser protegidos del mal, van a estar otorgados un poder especial para poder llamar juicios y plagas, que eso no es nada nuevo. Si usted lee el Antiguo Testamento, verá cómo profetas previos habían hecho esto en representación de Dios, no por sí solos, sino en representación de Dios. Y vemos aquí, ¿verdad?, estos símbolos que se nos dan. Específicamente se nos dice, ¿verdad?, que son 2 olivos y 2 candelabros. Sabemos que no son 2 olivos, 2 árboles. Sabemos que no son 2 candelabros, porque se nos ha identificado explícitamente que son profetas, que son testigos. Probablemente está aludiendo a Zorobabel y a Josué en Zacarías 4, el cual habla similarmente el testimonio de 2 testigos en el templo de Jerusalén al ser reconstruido. Y parte de ello, ¿verdad?, en el fin, debemos ejercitar prudencia y admitir que simplemente no sabemos la identidad de estos individuos, porque el texto no lo indica. Pero el énfasis, como les mencionaba previamente, es en el ministerio milagroso y profético que va a estar marcado durante este tiempo. Y lo que podemos identificar, ¿verdad?, en esos periodos, cómo Dios trae a cabo estos juicios milagrosos que acabamos de leer ahí en el versículos 5 y 6. Pero note conmigo ahora entonces en versículo 7. Se nos describe parte de su ministerio, pero mírenlo ahora el versículo 7. Cambia la página y el tono del lenguaje que Juan nos describe. Versículo 7. Cuando los testigos hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo sin fondo, noten, no se nos ha identificado quién es esta bestia. Es la primera vez que se nos introduce este personaje en la narrativa. La bestia, pero que sube del abismo del sin fondo. Y sabemos que algo que sale del abismo hasta ahorita no ha sido nada bueno. Han sido puros ángeles del otro bando, demonios, ángeles caídos. Y lo que sucede entonces en el texto, ¿verdad?, el versículo 7 en delante, es cuando esos testigos hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo sin fondo declarará la guerra contra ellos. Note la siguiente frase: los conquistará y los matará, y sus cuerpos quedarán tendidos en la calle principal de la gran ciudad, Jerusalén. Ya se nos ha introducido previamente Juan cuál es la ciudad santa, la gran ciudad. La ciudad que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, por causa de su prostitución espiritual. La ciudad en la cual, en caso si nos queda duda qué ciudad está hablando, Juan nos dice: la ciudad en la cual su Señor fue crucificado. ¿Dónde fue crucificado Jesús? Jerusalén, afuera de la ciudad de Jerusalén. Y durante 3 días y medio, todos los pueblos y todas las tribus, lenguas y naciones se quedarán mirando a los cadáveres de los 2 testigos. A nadie se le permitirá enterrarlos, es decir, van a estar expuestos para que todo el mundo los vea. Los que pertenecen a este mundo, es interesante cómo Juan dicta esta frase: los que pertenecen a este mundo se alegrarán
y se harán regalos unos a otros para celebrar la muerte de los dos profetas que los habían atormentado. Mire, estos profetas, como todos los profetas previos, estos profetas en los últimos tiempos van a frustrar a sus enemigos. Aunque por este periodo van a ser imparables, esta primera parte, cuando Dios diga misión cumplida, esta bestia que sale del abismo los va a atacar y va a vencer. Levantará su mano de protección para ellos y van a ser permitidos que sean muertos. Usted se puede preguntar en este momento, ¿por qué Dios permite tal injusticia? Y se puede preguntar en su vida. Usted puede dar testimonio de muchas injusticias que no son producto de malas decisiones suyas, sino simplemente son producto de un mundo caído. Es interesante, ¿verdad? Porque regresamos unos versículos atrás y se nos dice sobre cómo Juan, cuando se comió este rollito, este pequeño rollo, la palabra fue amarga en su vientre, pero en su boca fue dulce. Quizás la amargura de esta aparente derrota en el fin de su testimonio es interesante porque la palabra griega utilizada aquí para testimonio, martiria, es la misma palabra que nosotros utilizamos en inglés y en español como mártire o martyr o martirio. Y originalmente la palabra mártir era dar testimonio público acerca de la verdad. Eso es lo que la palabra significaba originalmente. Pero aquel testimonio público típicamente llevaba hacia la muerte. Para nuestros compatriotas españoles protestantes, muchos murieron en la hoguera por su testimonio de Jesús. Y aquí vemos entonces ahora estos dos mártires, dos testigos, dos profetas, dos mártires, quienes seguirán a su Salvador junto con muchos otros seguidores de Jesús antes que ellos, por ser testigos del Evangelio de Jesucristo. Si recordará, algunas semanas hacia atrás establecimos que es muy fácil decirse cristiano, pero uno no puede decirse o hacerse cristiano. Es un producto de Dios por la fe en Jesús. Alguien que sigue a Jesús debe dar testimonio de Jesús. De otra manera, simplemente es un religioso. Es alguien que tiene religión, pero no tiene una relación. Y vemos aquí a lo largo de la historia, independientemente de qué edad hemos vivido de la iglesia, siempre a todos los creyentes, desde el principio, desde los apóstoles, se nos mandó una misión de ir y hacer discípulos de todas las naciones, de dar testimonio de Jesús, de lo que Jesús hizo y hará y está haciendo en nuestras vidas. Y vemos el atestiguar de estos dos testigos atrevidos. Hemos visto cómo la maldad en ese tiempo es tremenda, la tribulación es tremenda. Y esos dos testigos, es muy fácil poder verlos como alguien superhumanos, héroes, no de carne y hueso como usted y yo. Pero estos testigos introducidos aquí por Juan en el capítulo 11 son igual de usted y yo, de carne y hueso, dadas la misma misión de dar testimonio. Alguien que atestigua es alguien que da testimonio.
Y esos individuos dan testimonio de Jesús. Por un tiempo son protegidos, pero al final, cuando Dios dice misión cumplida de proclamar, son matados y son avergonzados públicamente durante 3 días y medio para que nadie los entierre. Y vemos, ¿verdad?, esos testigos que se atreven. Como seguidor o seguidora de Jesucristo, como cristiano o cristiana, genuinamente, debe llegar a un punto en su vida, en su fe, donde usted debe de atreverse. Atreverse atrevidamente. Yo sé que estoy haciendo doble énfasis y eso no debe suceder en el español. Pero atestiguan atrevidamente, pero porque requiere de situaciones trágicas para dar lugar a sucesos triunfantes. Vemos aquí, ¿verdad?, la vida de estos profetas al examinar. No tienen ninguna base personal para vanagloriarse. No se nos dice nada al respecto más que la increíble preservación y los poderes milagrosos y su predicación convincente, que todo viene de la mano soberana de Dios. Pero cuando ese poder termina, cuando Dios dice misión cumplida, son igual de instrumentos humanos. Igual que usted y yo, necesitados de la gracia de Dios. Y eso nos permite a nosotros de voltear cualquier tragedia en triunfo. Usted puede mirar a esos 2 testigos. ¡Qué tragedia! Ellos murieron por causa del testimonio de Jesús. Están siendo avergonzados, tirados ahí, desangrados. Mira cómo después de 3 años y medio se acabó. Pero todo vino por la valentía atrevida de estos testigos de proclamar, porque tenían en claro su misión. Eso nos lleva entonces a Juan cambia ahora la escena y nos pone ahora lo que sucede. Sigue conmigo lo que dice el texto en el versículo 11. Porque la historia no se acaba ahí. Siempre que hay un pero en las escrituras tenemos que poner atención. Mira lo que dice: pero después de 3 días y medio Dios sopló vida en ellos y se pusieron de pie, y el terror se apoderó de todos los que estaban mirándolos. Luego una fuerte voz del cielo llamó a los 2 profetas: suban aquí. Entonces ellos subieron al cielo en una nube mientras sus enemigos los veían. Suena muy similar a las pisadas de Jesús. ¿Sabía usted que el llamado de Jesús para usted a mí mismo es de seguirlo todos los días de nuestras vidas? No es una que mete su tarjeta, ok, de 8 a 5 soy cristiano. No, es un compromiso de la vida. Es un compromiso de pacto 24/7. Y Jesús es honesto y claro con nosotros. Si tú quieres seguirme, tú quieres ser mi aprendiz, quieres ser mi estudiante, cuenta tu costo, porque debes estar preparado para dar la vida. Y eso es lo que sucede en esos testigos. Son fieles hasta el final. Y Juan entonces ahora en el versículo 13 cambia la escena y dice: en ese mismo momento hubo un gran terremoto que destruyó la 10ª parte de la ciudad. Murieron 7,000 personas en el terremoto, y todos los demás quedaron aterrorizados y le dieron la gloria al Dios del cielo. Ahora es interesante que los que dieron la gloria del Dios son aquellos que estaban en la ciudad de Jerusalén. Esa es la primera vez que esto sucede de la tierra, al menos que Juan explícitamente nos dice. Versículo 14 nos dice: el segundo terror ya pasó, pero mira, el tercer terror viene pronto, el tercer ay. Esto nos lleva a la 7ª trompeta que trae el tercer terror. Mire conmigo el versículo 15. Entonces el 7º ángel tocó su trompeta y hubo fuertes voces que gritaban del cielo: ahora el mundo ya es el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por siempre y para siempre. Y los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios se postraron rostro en tierra y lo adoraron, diciendo: te damos gracias, Señor Dios, el Todopoderoso, el que es y que era por siempre.
Antes de saltarme aquí, quiero mencionar unas cuantas cosas en cuestión de aplicación. Porque ¿cómo aplica esto a mí, pastor? Mire, estas cosas no están sucediendo aquí en este momento, son futuras. ¿Cómo puedo yo aplicar esto a mi vida? Mire, de la tragedia al triunfo. Mire, el plan de Dios incambiante permanece en rumbo a su misión, de lo que Él está haciendo. Y cuando Él empodera la vida de una persona, un ministerio, Él lo va a continuar haciendo hasta que Él lo cumpla. Hasta que Él cumpla su propósito. No es mi ministerio, no es su ministerio, es el ministerio de Dios. Y usted y yo debemos de comprometernos a ser fiel hasta el fin. ¿Por qué? Porque la muerte aún así no puede parar ese ministerio, ese legado de fidelidad hacia Dios. Quizás sea posible callar la voz de aquel que da testimonio a la verdad, y la verdad que sea proclamada seguirá siendo indestructible. Pero por causa de su valentía a proclamar con fidelidad el mensaje de Dios, una verdad mayor emerge de estos dos testigos. Dios transforma situaciones trágicas en eventos triunfantes, hermano, hermana, amigo, amiga. Cualquier situación o suceso trágico en su vida, cualquier situación trágica en su vida, Dios puede tornar eso en un evento triunfante si usted confía en Él. Los débiles se convierten en vencedores. La debilidad es cambiada en fortaleza. Dice el texto ahí que ellos fueron aterrorizados cuando vieron lo que sucedió con esos dos testigos que son levantados y llamados a la presencia de aquel que estaba en el cielo. Obstáculos abrumantes nos llevan a oportunidades magníficas. Mire, hoy en día, pensadores positivos o oradores motivacionales le dirán, tratando de inspirarlo a usted, que usted puede hacer o realizar cosas grandes, que usted debe de abrazar su potencial, que usted debe cumplir sus metas personales, todo en su propia fuerza. Incluso lamentablemente muchos líderes cristianos abogan por una vida de éxito, de salud, de prosperidad, de felicidad personal. Cuando vemos aquí el contraste centrado en el mí, en el yo, esta filosofía, con los héroes de la Biblia, con los santos de la historia de la iglesia, quienes cumplieron grandes cosas por Dios, por su poder, vemos que la motivación y el resultado están en contraste muy grande. Porque toda la gloria es de Dios, no nuestra. La Biblia está llena de ejemplos en los cuales Dios usa a personas débiles, personas incapaces para cumplir su voluntad. David contra Goliat, Elías contra los profetas de Baal, Gideón, los 300 de Gideón contra los miles de los medianitas, Esther contra Amán. Nuestro Dios se deleita en voltear las mesas del mundo que dice lo más grande es mejor, lo más brillante es lo mejor. Solo los fuertes sobreviven en un mundo que pone el éxito en el valor que determina de una persona. Es muy fácil olvidar que Dios escoja lo pequeño sobre lo grande, escoger un remanente sobre la muchedumbre. Yo le reto a usted esta mañana que escarbe profundamente en una de esas 2 o 3 historias que he mencionado o que hemos descubierto juntos en la serie previa de Venciendo la Adversidad. Y enfóquese en esas debilidades, en esas tragedias de la vida personal de estos individuos y cómo Dios los ayudó o intervino para vencer, les dio la fuerza para vencer esa debilidad, para hacer grandes cosas por su nombre. Y luego mire a su propia vida, mire sus debilidades
Note todos los tipos de obstáculos, tragedias, desgracias que usted ha perseverado. Y pregúntele a Dios, la única fuente de poder verdadero espiritual, que voltee la mesa, que vuelva sus debilidades en fortalezas. Cuente con Él para transformar sus tragedias en triunfos. Y eso nos lleva al punto final que vemos aquí, que la perspectiva lo cambia todo. Vemos aquí, ahora entra esta séptima trompeta que trae el tercer juicio, perdón. Y lo que sucede, se anuncia esta trompeta. Y miren lo que sucede, la voz de estos ancianos después de haber sido declarado que ahora el mundo ya es el reino de nuestro Señor y de su Hijo Jesucristo y reinará por siempre y para siempre. Lo que sucede, los ancianos, los 24 ancianos que ya hemos visto previamente, sentados en sus tronos, ahora están sentados en tronos, antes estaban parados delante del Dios que está en el trono, se pararon de sus tronos, se postraron en tierra y adoraron. Y lo que dijeron fue lo siguiente: te damos gracias, Señor Dios, el Todopoderoso, el que es y que es siempre, porque ahora has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones se llenaron de ira, pero ahora el tiempo de tu ira ha llegado. Es tiempo de juzgar a los muertos y recompensar a tus siervos los profetas, y también a tu pueblo santo y a todos los que temen tu nombre, desde el menos importante hasta el más importante. Es tiempo de destruir a todos los que han causado destrucción en la tierra. Después se abrió en el cielo el templo de Dios, y el arca de su pacto se podía ver dentro del templo. Salieron relámpagos, rugieron truenos y estruendos, y hubo un gran terremoto y una fuerte tormenta de granizo. Concluimos con esto, hermana, amigo, amiga. Tu suceso futuro definirá tu situación actual. Tu suceso futuro definirá tu situación actual, y por causa de ello, tú y yo, como seguidores de Jesucristo, debemos atestiguar valientemente, testificar valientemente. Ahora, si tu suceso futuro no está definido y serás avergonzado, tienes toda la razón por la cual no testificar, porque tienes religión pero no tienes relación. Este mensaje es para ti esta mañana. Al terminar con esto, mientras viene el equipo de alabanza, este canto de respuesta, un día lo ideal será real. La fe se convertirá en vista. Lo escondido será revelado. Pero mientras tanto, nosotros podemos vivir nuestras vidas a luz de la justicia y misericordia de Dios. Atestiguar atrevidamente requiere de situaciones trágicas para dar luz, sucesos triunfantes. Esos son los héroes que Dios está llamando a usted y a mí en esta generación. Aquellos quienes se paran enfrente a todo pronóstico y salen victoriosos y son declarados campeones o vencedores al final. Así que escuche y responda correctamente, porque usted y yo antes éramos rivales del Señor soberano. Y la invitación es, si usted está muerto espiritualmente, si usted no tiene una relación personal con Jesús, responda al llamado del Señor soberano a ser transformado, de ser un rival de Cristo a ser un redimido de Cristo. Si usted está vivo espiritualmente, responda al llamado del soberano Señor para ser galardonado, para ser recompensado por Cristo al testificar valientemente en su vida. Atestigue valientemente, porque Dios transforma situaciones trágicas para dar lugar a sucesos triunfantes a través de Cristo, no para su gloria, no para mi gloria.
Padre Santo, esta mañana te respondemos en esta canto de respuesta. Confesamos, Señor, nuestra debilidad. Confesamos, Señor, que su reino está aquí, pero estamos aún esperando. Tomamos un tiempo también para confesar, Señor, al celebrar la mesa del Señor. Tomamos este tiempo para ponernos a cuentas con usted. Confesamos que queremos ser exitosos o queremos vencer a nuestra propia manera, a través de nuestro propio poder. Ayúdenos a rectificar y confiar y esperar en lo que usted está haciendo, en su soberano control, para que nuestro evento futuro sea definido por nuestra situación actual. Respondemos como su pueblo en esta mañana.